Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Espero que estén listos para un vídeo que los va a dejar con la boca abierta, porque hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Hande Erçel explota. Sí, así como lo oyen, la famosa actriz turca, protagonista de series que nos han robado el corazón, parece haber dicho algo, bueno, digamos que bastante contundente sobre su ex, el guapísimo Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué esta explosión repentina? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles jugosos de este drama que tiene a todos hablando. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y declaraciones, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más candentes y todo lo que necesitas saber del mundo del entretenimiento. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos aquí. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su romance, un romance que parecía sacado directamente de un guión de comedia romántica. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando momentos de complicidad, risas y mucho amor. Se les veía viajar juntos, compartir cenas románticas y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. La prensa del corazón turca no dejaba de hablar de ellos, especulando sobre posibles planes de boda y un futuro juntos. El nivel de obsesión de los fans era tal, que cada pequeña interacción, cada mirada, cada me gusta en redes sociales era analizado al milímetro en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores que circulaban constantemente. Era una auténtica telenovela, pero con ellos como protagonistas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Los fans notaron que la pareja ya no compartía tantas fotos juntos en redes sociales, y que no se les veía tan seguido en público. Los más observadores notaron la sutil diferencia en sus expresiones cuando aparecían juntos, una frialdad que antes no existía. Las escapadas románticas que antes documentaban con lujo de detalles, se volvieron inexistentes. La alarma saltó. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. La decepción fue palpable en las redes sociales. Muchos fans expresaron su incredulidad y tristeza, sintiendo como si una parte de su propio mundo se hubiera derrumbado. No puede ser. Esto no es real, eran algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos medios especularon sobre posibles diferencias irreconciliables en sus agendas y prioridades. La vorágine del éxito, la presión de mantener una imagen perfecta y las exigencias de sus respectivas carreras pudieron haber sido factores determinantes. Otros hablaron de la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. La vida privada de Hande y Kerem era constantemente invadida por paparazzis y periodistas, lo que hacía casi imposible tener momentos de intimidad y tranquilidad. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro tanto para Hande como para Kerem. Ambos se mantuvieron relativamente callados sobre el tema, evitando hacer comentarios públicos que pudieran alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Prefirieron guardar silencio y procesar su dolor lejos del ojo público, aunque sabían que era una tarea casi imposible. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su belleza y talento la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola en un referente de la moda y un icono de la cultura pop turca. Kerem también continuó trabajando en nuevos proyectos, tanto en su país como en el extranjero. Su carisma y profesionalismo lo llevaron a explorar nuevos horizontes, buscando desafíos que le permitieran crecer como actor. Aunque ambos rehicieron sus vidas, la sombra de su antigua relación siempre los persiguió. Los fans seguían esperanzados con una posible reconciliación,
y cada interacción pública entre ellos era analizada al detalle en busca de alguna señal de que el amor aún podía revivir. Cada mirada fugaz, cada sonrisa compartida, era interpretada como una prueba de que la llama seguía encendida. Las redes sociales se llenaban de montajes y vídeos nostálgicos que recordaban los momentos felices que habían vivido juntos, alimentando la esperanza de un reencuentro. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque al parecer Andy Ercel, después de un largo periodo de silencio, decidió romper su silencio y hablar sobre su relación con Kerem Bürsin. Este silencio, que muchos interpretaron como madurez y respeto, finalmente ha sido roto por una explosión de declaraciones que han generado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. La pregunta del millón es, ¿qué dijo exactamente Hande Erçel que ha causado tanto revuelo? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz y diversos medios de comunicación turcos, Hande habría realizado unas declaraciones durante una entrevista en la que se mostraba bastante crítica, por decirlo suavemente, con su expareja. La entrevista, que se rumorea fue concedida a una revista extranjera de gran prestigio, contenía revelaciones sorprendentes que dejaron a todos boquiabiertos. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque la información es un tanto confusa y contradictoria. Algunos medios afirman que Hande se quejó de la presión que sintió durante su relación con Kerem, y que se sintió agobiada por la atención mediática constante. Se dice que Hande describió la relación como una jaula de oro, donde la felicidad era constantemente opacada por la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público. Otros aseguran que Hande acusó a Kerem de ser demasiado egocéntrico y de no prestarle suficiente atención durante la relación. Fuentes cercanas a la actriz afirman que Hande se sentía invisible y poco valorada por Kerem, quien, según estas fuentes, estaba más preocupado por su propia imagen y éxito profesional. Incluso hay quienes dicen que Hande insinuó que Kerem habría sido infiel durante su relación, aunque esto último no ha sido confirmado por ninguna fuente fiable, y podría ser simplemente un rumor infundado. Esta acusación, la más grave de todas, ha generado una ola de indignación y especulación en las redes sociales. Los fans de Kerem han salido en su defensa, negando rotundamente la acusación y acusando a Hande de intentar dañar su imagen. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya dicho exactamente Hande, sus palabras han tenido un impacto enorme en las redes sociales. El hashtag #Hande Erçel explotó en Twitter, y los fans se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Hande y la felicitan por ser honesta, y los que critican sus declaraciones y la acusan de ser injusta con Kerem. Los debates son acalorados y llenos de pasión, con argumentos a favor y en contra de ambos bandos. La verdad es que la situación es bastante delicada. Hande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas, y cualquier comentario que hagan sobre su relación puede tener consecuencias importantes. Además, es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y que nadie sabe realmente lo que pasó entre ellos dos a puertas cerradas. Juzgar sus acciones y palabras sin conocer la verdad completa sería injusto y precipitado. Sin embargo, más allá de los detalles específicos de las declaraciones de Hande, lo que este incidente pone de manifiesto es la presión a la que están sometidas las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones amorosas. La constante atención mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser una carga muy pesada de llevar. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público, lo que hace que sea muy difícil mantener relaciones sanas y duraderas. Y en este caso, parece que Hande Erçel simplemente llegó a un punto de quiebre y decidió expresar lo que sentía, sin importar las consecuencias. Si sus declaraciones son ciertas o no, si son justas o no, es algo que solo ella y Kerem saben. Pero lo que sí es cierto es que este incidente ha dejado claro que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, definitivamente, cosa del pasado. La puerta a una posible reconciliación parece haberse cerrado definitivamente, dejando a los fans con el corazón roto. En fin, mis queridos amigos, este es el resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre la supuesta explosión de Hande Erçel y sus declaraciones sobre Kerem Bürsin. Como siempre, les invito a tomar esta información con pinzas, ya que muchos de los detalles aún no han sido confirmados de forma oficial. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y la compartiremos con ustedes de inmediato. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad y a rehacer sus vidas después de una ruptura. Esperemos que ambos puedan encontrar la felicidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal.
Deseamos que ambos puedan superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas, encontrando el amor y la felicidad que merecen. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Ander Zell? ¿Creen que tiene derecho a expresar lo que siente, o creen que debería haber guardado silencio? ¿Creen que Kerem debería responder a las acusaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. La participación de ustedes es fundamental para hacer de este canal un espacio de debate y reflexión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes más candentes y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.